Mi abuelo solía trabajar como estibador en Savannah y nos contaba todo tipo de historias de sus años en el trabajo. Como aquella vez que recibieron un cargamento de plátanos de Filipinas o de algún lugar similar, y en esos días aún transportaban los plátanos en grandes racimos, todavía unidos a las ramas en las que crecían. Abrían las cajas y luego sacaban los plátanos con cuidado usando guantes gruesos, y usaban esos guantes por las tarántulas. Las tarántulas no se comían los plátanos, pero otros insectos más pequeños sí, lo que convertía a las ramas de plátanos en un terreno de caza para ellas. La mayoría de las veces, los trabajadores al otro lado del océano hacían todo lo posible para eliminar todos los insectos de su producto, pero de vez en cuando, una tarántula se escondía entre los racimos después de haber comido su ración de insectos y lograba sobrevivir todo el proceso de tránsito, desde cualquier isla tropical de donde proviniera hasta los puertos de Estados Unidos. Mi abuelo contaba que una vez estaba trabajando con un tipo abriendo cajas de plátanos, y el tipo empezó a relajarse un poco demasiado. Se estaba poniendo lento y charlando cuando debería estar trabajando, y en eso mi abuelo se dio vuelta, y vio que el tipo tenía el brazo metido en una caja, mirándolo a él en lugar de prestar atención a lo que estaba haciendo. Mi abuelo dijo que, en cuanto se dio vuelta, vio esta enorme araña peluda subiendo lentamente por el brazo del tipo. La cosa más grande que había visto en todos esos años en el trabajo. El tipo no podía sentirla por los guantes gruesos hasta el codo que usaban para evitar picaduras de arañas y demás. Mi abuelo se quedó congelado, aterrado, y solo apuntó con el dedo hacia la cosa que le subía por el brazo. Solo entonces el tipo prestó atención a lo que estaba haciendo. Pero ya era demasiado tarde. Ve la araña y lanza un grito de terror enorme, pero eso solo logra asustar aún más a la araña. Supongo que la araña reaccionó por instinto y neutralizó la amenaza, por decirlo así, pero en lugar de simplemente saltar de su brazo o algo, la tarántula se metió por la manga del tipo y luego saltó directo hacia su cara. Mi abuelo dijo que el segundo grito del tipo, el que dio cuando la tarántula le saltó en la cara, fue el sonido más fuerte y aterrador que había escuchado. Como un grito de muerte o algo así, el tipo de sonido que una persona solo hace cuando está temiendo por su vida. Mi abuelo dijo que hizo lo primero que se le ocurrió, que fue agarrar algo para tratar de golpear a la araña y quitársela de la cara. Agarró una escoba y corrió hacia su compañero, pero vio que el tipo ya se había sacado la araña de encima y estaba corriendo hacia la puerta del almacén. Salieron afuera y cerraron la puerta detrás de ellos, y mi abuelo estaba viendo si el tipo estaba bien cuando vio dos grandes marcas de mordida en la mejilla del tipo, donde la araña lo había mordido. Mi abuelo quedó mudo de terror, y solo señaló silenciosamente las marcas. Creo que el tipo no se había dado cuenta de que había sido mordido, quizás por la adrenalina o algo así, pero un momento después, el tipo se llevó la mano a la cara, y al darse cuenta de que lo habían mordido se desmayó. Mi abuelo pensó que el tipo estaba muerto, que el veneno de la araña había llegado directo al cerebro y lo había matado en el acto, y ahora la misma araña mortal estaba suelta en uno de los almacenes. Así que mi abuelo salió corriendo para advertir a todos de que su compañero estaba muerto y que habría más muertes si no salían de ahí lo antes posible. Comenzó a gritarles a todos que corrieran por sus vidas, porque una araña mortal acababa de saltar de una caja y matar al tipo con el que estaba trabajando. Y eso provocó un auténtico pánico en los muelles, con la mitad de los tipos corriendo para salvarse, y la otra mitad organizando partidas de caza improvisadas para rastrear y matar a la araña. La realidad fue que el tipo que había sido mordido no estaba muerto en absoluto, solo se había desmayado como dije, pero el área alrededor de la mordida se hinchó y enrojeció tan rápido, que aunque el tipo despertó y empezó a caminar confundido, eso no calmó mucho la situación. La realidad era que, aunque las mordidas de la araña eran muy feas, ni siquiera se acercaban a ser mortales. Pero como esto era en los años 50, cuando no había canales de ciencia que explicaran estos temas, la gente simplemente asumía que cada tarántula tropical tenía una mordida capaz de matar a un hombre en cuestión de minutos. Así que había todos estos tipos corriendo por ahí con cualquier tipo de arma que pudieran encontrar, hasta que uno de los jefes se enteró de lo que estaba pasando. Cerró el lugar por la noche y llamó a control de animales. Enviaron a un tipo para que buscara y atrapara la araña antes de llevarla a algún museo, o algo para identificarla. El tipo que fue mordido pasó la noche en el hospital y volvió a trabajar unos días después.
Siempre disfrutábamos escuchando esa historia, pero lo cierto es que esa ni siquiera era la historia más aterradora o loca que mi abuelo tenía de su tiempo como estibador. Solía contar la historia de la araña en reuniones familiares con los niños más pequeños, y después de simular las patas de la araña con los dedos de una mano, casi siempre lograba que todas las niñas salieran corriendo asqueadas, mientras los niños se quedaban completamente embelesados por el cuento de un monstruo peludo. Pero luego, cuando todos se iban a la cama o sus padres los llevaban a casa, él contaba las historias más salvajes para los adultos. La mayoría de ellas eran sobre compañeros llevando a escondidas a sus novias al trabajo y siendo atrapados, o cuando robaban una caja entera de whisky porque se dieron cuenta de que había un error en uno de los manifiestos de envío. Lo correcto habría sido simplemente corregir el manifiesto, pero no. Casi $5,000 en whisky de lujo desaparecieron y todos tuvieron una Navidad muy alegre ese año. Pero en una ocasión, nos contó una historia de terror real. Durante su primer año como estibador, mi abuelo trabajó con un tipo llamado Al el Loco. Al era un veterano de guerra. Había servido en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Los tipos en los muelles sabían que él había estado en las islas del Pacífico y que había visto cosas muy feas, pero eso era todo. Nadie nunca le preguntaba a Al sobre lo que había visto o dónde había luchado porque nadie quería molestarlo. Y nadie quería molestarlo porque, como dije, era Al el Loco. Mi abuelo decía que todos sentían compasión por él, pero que no era particularmente popular, en parte porque era casi imposible trabajar con él. Al no podía soportar ruidos fuertes y atacaba a cualquiera que lo sobresaltara accidentalmente, por lo que en lugar de trabajar en los almacenes como los demás, mi abuelo decía que Al el Loco estaba a cargo de la sala de equipos, donde la gente iba a buscar herramientas, arneses de seguridad y cosas por el estilo. No podías entrar directamente. Tenías que tocar suavemente la puerta hasta que Al saliera a preguntarte qué querías. Así mantenían a Al a una distancia segura de los demás. Un día un enorme barco de carga llegó al muelle. Enseguida notaron que algo era diferente en el barco porque algunos de los contenedores tenían letras distintas. Resultó que el barco venía desde Corea del Sur, y dado que el país estaba en reconstrucción tras la guerra, mi abuelo pensaba que ese era uno de los primeros barcos coreanos en atracar en América en mucho tiempo. Así que el barco atracó, y 2 oficiales coreanos bajaron la pasarela para saludar al capataz en perfecto inglés. Intercambiaron algunas palabras, discutieron sobre la descarga del barco, y luego volvieron a sus camarotes mientras los estibadores comenzaban a trabajar. Algún tiempo después, Al el Loco salió del cobertizo de equipo. Alguien dijo que lo vio salir, y que cuando vio el barco flotando en el muelle, simplemente se quedó mirándolo, como hipnotizado. Según mi abuelo, esta persona mencionó el episodio de Al a un compañero, pero como ya era conocido como Al el Loco, nadie pensó mucho en ello. Y así, la última vez que lo vieron, estaba caminando por el muelle con una palanca en la mano, dirigiéndose hacia la pasarela del barco coreano. Luego todos en el muelle comenzaron a escuchar gritos provenientes del barco, gritos en coreano, y por los sonidos parecía que se estaba produciendo algún tipo de pelea. Después, se escucharon disparos, y todos se dispersaron y llamaron a la policía. Los policías llegaron con sus armas desenfundadas y subieron al barco, donde encontraron a Al muerto a tiros con una palanca en la mano, junto a 2 coreanos muertos a golpes, y otros 6 soldados coreanos heridos, uno de los cuales había disparado a Al con una pistola que tenían a bordo para emergencias. Durante años, todos pensaron que Al había confundido a los coreanos con japoneses, uno de los países con los que habíamos estado en guerra mientras Al era soldado. Pero la verdad era aún más perturbadora. Al había sido prisionero en un campo japonés de prisioneros de guerra, uno especialmente brutal. Había visto a sus compañeros torturados, ejecutados y lentamente trabajados hasta morir durante 2 o 3 años. Aprendió a odiar a los guardias del campo, pero no todos eran japoneses. Como parte de la conquista de Japón en Asia, se incluyó a la península coreana, y se dio a muchos coreanos la oportunidad de demostrar su lealtad sirviendo como guardias en los campos de prisioneros de guerra. Para demostrar cuán fanáticamente leales eran, trataban a los prisioneros estadounidenses mucho peor que los propios japoneses, como una forma de ganarse el favor de sus nuevos amos. Al probablemente tuvo su propio guardia coreano en el campo,
Y aunque esto no excusa lo que les hizo a esos pobres marineros, ciertamente explica por qué se volvió tan asesino solo con verlos. La gente simplemente seguía pensando que Al estaba loco, que no podía diferenciar entre coreanos y japoneses. Decían, estúpido Al el loco, más loco que una rata de cloaca. Pero para mi abuelo y para mí, Al no estaba tan loco después de todo. Claro, estaba perturbado, pero hay una claridad escalofriante en la forma en que decidió vengarse. Según contaba mi abuelo, Al estaba callado. No cruzó el muelle gritando o agitando la palanca. Solo caminó, calmado y en silencio, para intentar cometer una masacre sin decir una palabra, y ese pequeño detalle siempre me deja helado. Me llamo Ali. Tengo 23 años y soy del este de Loy, aquí en Escocia. He sido fan del canal desde hace un tiempo, así que sé que probablemente esto no califique como una historia de terror típica, pero es algo que me ha estado molestando durante mucho tiempo, y si a mí me asusta, estoy segura de que también asustará a tus espectadores. Hace 3 años y medio, un chico con el que fui a la escuela asesinó a sus abuelos. Ocurrió el día después de Navidad de 2021, y la noticia se difundió a la mañana siguiente. Decían que una encantadora pareja de ancianos había sido encontrada apuñalada hasta la muerte en su propia casa. La policía anunció que había arrestado a la persona que lo hizo, pero durante los primeros días no revelaron detalles sobre quién era. Luego, una vez que estuvieron seguros de que iban a acusar a la persona de asesinato, la policía anunció quién era: su propio nieto. Como puedes imaginar, todos quedaron en shock cuando se enteraron, pero lo que queríamos saber era por qué. ¿Por qué matar a tus propios abuelos de una manera tan horrible, y justo después de Navidad? Tuvimos que esperar mucho tiempo para la audiencia, pero entre tanto hubo un montón de rumores sobre el motivo del asesinato. Creo que la mayoría de la gente pensaba que era algo relacionado con una enfermedad mental, así que cuando comenzó la audiencia y los abogados del chico dijeron en el tribunal que él escuchaba voces que le decían que matara a su abuela y a su abuelo, hubo un sentimiento colectivo de «ya lo sabía». Entiendo por qué la gente preferiría creer eso también. Digo, ¿por qué más alguien mataría a 2 personas que lo amaban y cuidaban de él? Este chico vivía con ellos en ese momento y ellos lo cuidaban, y no eran abusivos ni nada por el estilo, así que para hacer algo tan horrible, tenía que estar loco, ¿verdad? Pero nadie que lo conociera pensaba eso, al menos nadie que yo conociera. De hecho, el chico siempre había sido así. En la escuela todos lo llamaban James, o Jay para abreviar, y desde entonces ya era un raro, pero no del tipo simpático de raro, sino un verdadero cretino. Era un poco gótico, amaba la música rock, estaba obsesionado con las películas de terror, pero ninguno de los otros góticos de nuestra escuela quería juntarse con él porque era un idiota total. Estoy segura de que la escuela tenía un nombre para el trastorno que tenía, algo como trastorno de conducta antisocial o algo así, pero para nosotros, él simplemente era un cretino. Algunos de mis amigos crecieron con dislexia, autismo, TDAH, lo que sea, pero eran buena gente, ese tipo de raro que es entrañable, mientras que Jay solo era un arrogante con un severo caso de síndrome del protagonista. La última vez que supe de Jay fue cuando cambió su nombre de James a Vincent, y la gente se preguntaba por qué, hasta que alguien se dio cuenta de que era porque estaba obsesionado con alguna película de vampiros que tenía un personaje con ese nombre. Y así era Jay, en pocas palabras. Se creía mucho mejor de lo que realmente era, cuando en realidad solo era un triste farsante. Pensábamos que solo era eso, un farsante total pero relativamente inofensivo, hasta que fue y asesinó a sus propios abuelos, demostrando que estábamos equivocados. Al principio llegué a creer que Jay se había vuelto loco porque empezamos a escuchar cosas sobre cómo escuchaba voces y cómo realmente no recordaba haber matado a su abuela y abuelo, y que simplemente volvió en sí, después de que sucedió. Verás, después de hacerlo, fue directamente a la estación de policía y les contó todo. Así que para mí sí parecía que había tenido un episodio psicótico, y luego se sentía terriblemente mal por ello. Pero entonces escuchamos algo sobre cómo la razón por la que Jay perdió el control fue una discusión por una canasta de Navidad. Alguien había enviado una canasta con vino y queso o algo así a los abuelos de Jay, o quizás unas muestras pequeñas de whisky. De cualquier manera, había alcohol involucrado, y Jay decidió que quería quedárselo todo para él. Se fue muy egoístamente a su habitación con el licor,
Y entonces su abuelo subió las escaleras para decirle que lo devolviera. Comenzaron a discutir, se dijeron cosas feas, pero la solución de Jay fue agarrar un cuchillo de cocina y apuñalar a sus abuelos tan profundo que dejó marcas en sus huesos. Obviamente los abogados de Jay lograron colar toda la historia sobre su supuesta esquizofrenia, y leí que un médico estuvo de acuerdo en que no estaba en condiciones para ser juzgado. Nunca fue a la cárcel. Ahora está en una institución mental, pero creo que eso es exactamente lo que él quería. No me importa lo que diga algún médico, porque cualquiera que lo conociera sabe que Jay siempre ha sido así. Si no conseguía lo que quería, hacía un berrinche, y básicamente por eso no tenía amigos en la escuela. También creo que sus problemas de comportamiento son la razón por la que terminó viviendo con sus abuelos en primer lugar. Cuando cumplió 18, sus padres le dijeron que se pusiera en orden o que se fuera de casa, y sus abuelos intervinieron para cuidarlo. Con todo eso en mente, creo que lo que les hizo es aún peor. Le dieron una oportunidad, y él les devolvió el favor apuñalándolos hasta matarlos en el maldito día después de Navidad. No creo que sienta pena alguna tampoco. Creo que se arrepiente de haberlos matado porque ahora tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero eso es todo. Lo primero que hizo después de matar a sus abuelos fue pensar, ¿cómo puedo hacer que esto me haga ver bien? Logue que era exactamente el mismo tipo de cosa que hacía en la escuela. Hace poco, algunos amigos y yo fuimos a un pub local a tomar unas cervezas el día después de Navidad, y terminé encontrándome con uno de los góticos con los que solía andar en la escuela. Al principio intercambiamos algunas palabras, cosas como ¿cómo has estado?, swing, ¿en qué has estado? Pero después de unas bebidas salió el tema del extraño Jay, y él me terminó contando lo que pasó para que su grupo de amigos dejara de hablarle, y cuando terminó, yo estaba recogiendo mi mandíbula del suelo. Habían estado paseando con Jay después de clases, caminando por el estacionamiento de la escuela hacia la parada de autobús para la salida. Dice que Jay agarró una piedra y la lanzó contra la ventana del auto de un profesor con el que había tenido un problema ese día. Todos le dijeron algo así como, «¿Pero qué diablos estás haciendo, loco?», reñía, y luego todos salieron corriendo. Al día siguiente, todos fueron llamados a la oficina del director, donde un oficial de policía los estaba esperando. Todo había sido captado parcialmente por una cámara, así que los profesores sabían más o menos quiénes eran. Solo necesitaban confirmar quién lo había hecho y por qué. Los chicos góticos, cuando se les dijo que había sido grabado en cámara, admitieron que estaban allí cuando se rompió la ventana, pero también dijeron la verdad cuando contaron que fue culpa de Jay y que él lo hizo de la nada. Un segundo estaban caminando juntos, conversando, y al siguiente, Jay estaba lanzando una piedra a través de la ventana del coche. Los 4 chicos góticos dijeron lo mismo, pero cuando llegó el turno de interrogar a Jay, él dio una excusa que me suena terriblemente familiar. Le dijo al director y al policía que lo acompañaba que los chicos góticos lo habían obligado a hacerlo. Según Jay, los chicos lo amenazaron con una paliza si no rompía la ventana, así que para evitar una golpiza hizo lo que le dijeron. Y así era Jay. Nada nunca era su culpa. Siempre había alguien a quien culpar. Cada situación en la que se metía era injusta, y la gente conspiraba contra él. Estoy segura de que se estarán preguntando ahora, ¿por qué no expulsaron a Jay por romper la ventana de un profesor? La historia cuenta que fue tan convincente que los profesores no sabían a quién creerle, así que en lugar de acusarlo formalmente o expulsarlo, Jay terminó con una suspensión de 1 semana y luego fue readmitido. Los otros chicos góticos recibieron el mismo castigo también. Él obviamente dejó de juntarse con esos chicos góticos, pero no fue porque lo acosaban, sino porque no podía manipularlos ni controlarlos. Para mí, veo paralelismos exactos entre lo que sucedió con la ventana del coche y lo que pasó con sus abuelos. Aprendió desde muy joven que es posible manipular el sistema, incluso cuando has hecho algo malo. El chico con el que me encontré en el pub dijo que, después del incidente con la ventana, Jay le dijo que era intocable. Usó esa palabra exacta. Intocable. Nunca volvieron a juntarse con él después de eso, logrando el título de el imbécil más arrogante con el que jamás tuvieron la desgracia de cruzarse. Pero Jay no se quedó solo en un gilipollas arrogante, fue empeorando más y más hasta que se dio cuenta de que ya no podía manipular a sus abuelos y simplemente los mató. Si lo hubieran condenado a prisión por unos 30 o 40 años,
no me molestaría tanto y seguro que no estaría escribiendo esto. Pero un psicópata absoluto, de los más irritantes y manipuladores, ha logrado engañar al sistema y básicamente salir impune de un asesinato, en lugar de pasar el resto de su vida en una unidad de prisioneros vulnerables, donde con justicia debería estar recibiendo su merecido por haber asesinado a 2 ancianos que solo querían cuidarlo. Jay está viviendo el resto de su vida en relativa comodidad, habiendo engañado por completo al sistema y ganado. Y eso me asusta más que cualquier historia de fantasmas. Mi abuelo tuvo una guerra de aquellas. Cumplió 18 años en diciembre del 43 y lo reclutaron casi de inmediato. Luego desembarcó en Francia en algún momento del otoño del 44. Su unidad era un tipo de compañía de suministros que operaba en la retaguardia, así que no vio mucho combate directo. Todo lo que hacía era cargar camiones, conducir a algún lugar y luego descargarlos. Después, apenas unos meses más tarde, el líder de Alemania, como ya sabes quién, se voló los sesos y la guerra terminó. Pero el servicio de mi abuelo no, y en lugar de regresar a casa como muchos de los endurecidos batallones de infantería, mi abuelo se quedó en Alemania y continuó cargando camiones. Un día algunos oficiales de alto rango llegaron a la unidad de mi abuelo y empezaron a preguntar por él. Mi abuelo se llamaba Murphy, era irlandés, pero solo por el lado de mi bisabuelo, ya que su madre había sido una inmigrante alemana y le había hablado bastante del idioma antiguo cuando él era niño. Tanto que aunque no podía hablar alemán, lo entendía perfectamente. En ese momento había una gran demanda de traductores, así que la inteligencia militar estaba buscando a cualquiera con la más mínima ascendencia alemana, con la esperanza de que pudieran ayudar a traducir documentos o interpretar conversaciones. Pero en el caso de mi abuelo, le dieron un tipo de tarea muy diferente. Cuando confirmaron que mi abuelo podía entender suficiente alemán para ser útil, el oficial le dijo que subiera a su jeep, y se dirigieron a una unidad de inteligencia donde mi abuelo y otros soldados recibieron una breve sesión informativa. En resumen, se suponía que debían hacerse pasar por guardias en varios campos de prisioneros de guerra, pero su verdadero trabajo era simplemente escuchar. Cualquiera con un rango superior al de soldado de primera clase recibiría una degradación temporal, y a todos se les encomendó dominar el arte de parecer muy aburridos y muy tontos. Mi abuelo dijo que la primera parte fue fácil porque, en su mayoría, los prisioneros alemanes hablaban de lo mismo que hablaban los soldados americanos. Se quejaban de las letrinas, de la comida y de los demás, cosas inofensivas. Luego, uno por uno, dependiendo de lo que habían hecho durante la guerra, eran colgados forzados a unirse a batallones de trabajo o liberados. Mi abuelo dijo que con los meses, la población de su campamento comenzó a reducirse cada vez más, hasta que surgieron rumores de que podrían cerrarlo por completo. Entonces un día, cientos de estos gorilas de la SS marcharon hasta las puertas del campamento ondeando una gran bandera blanca, y pidieron rendirse. Resulta que esta unidad rebelde de los guardias más leales de Alemania había estado escondiéndose en el bosque durante meses, y cuando no atacaban a tiros a los estadounidenses, aterrorizaban a los alemanes locales por colaborar con las fuerzas amigas de los EUU. Las fuerzas aliadas habían estado intentando hacerlos rendirse por hambre, así que se pensó que su rendición era simplemente el resultado natural de sus esfuerzos. Pero había un problema. La cantidad de guardias en el campamento se había reducido a medida que el número de prisioneros disminuía, lo que significaba que, cuando estos soldados de la SS se presentaron, había 8 prisioneros por cada guardia estadounidense del campamento. Al principio, el comandante del campamento estaba increíblemente tranquilo con esto, ya que lo veía como una oportunidad para demostrar cómo solo un puñado de muchachos americanos podía mantener bajo control a cientos de prisioneros de la SS. Pero estaba equivocado, y si no hubiera sido por mi abuelo, mucha gente habría pagado con su vida. Mi abuelo dijo que un día estaba de guardia cuando, por primera vez durante toda su estancia en el campamento, escuchó algo que sonaba vagamente sospechoso. Todos esos endurecidos prisioneros de la SS habían estado comportándose perfectamente bien, ninguno había dado un paso en falso. Pero entonces, después de que mi abuelo escuchó a uno decirle a otro, ¿cuánto más tendremos que esperar? Reñía, que era una pregunta bastante común entre los prisioneros, el otro respondió, esperamos la señal.
Ahora obviamente mi abuelo pensó, ¡qué señal! Pero también se le había ordenado explícitamente informar de cualquier cosa de ese tipo a sus superiores. Palabras como plan, complot o código eran todas de gran interés, ya que el objetivo principal en ese momento era evitar que los criminales de guerra escaparan o destruyeran pruebas de sus crímenes. Pero señal era algo completamente diferente. Tan pronto como sus superiores escucharon que alguien había mencionado la palabra señal, llenaron el campamento con guardias adicionales y luego le pidieron a mi abuelo que señalara a los soldados que había escuchado decirlo. Algún tiempo después, imagino que tras un largo periodo de interrogación, uno de los hombres de la SS finalmente habló y reveló todo su plan alocado. Verás, todos esos fanáticos de la SS podrían haber aparecido ondeando una bandera blanca, pero en realidad no se habían rendido. Como mencioné, habían estado escondiéndose en la zona durante meses, siguiendo la última orden de Alemania de luchar hasta el amargo final. Nunca habían atacado el campamento de prisioneros porque estaba lleno de alemanes, y tampoco optaron por montar algún tipo de fuga. Pero para entonces, eso ya no importaba, y así, un día, unos exploradores de la SS se acercaron al campamento y notaron que había solo un puñado de prisioneros, pero más importante aún, que había solo alrededor de 2 docenas de guardias y personal en el campamento. Informaron esto a su comandante, quien ideó un plan extremadamente arriesgado: fingir una rendición, dominar a los guardias del campamento y luego saquear las armas y la munición para continuar su lucha como partisanos contra los estadounidenses. Pero la SS no solo quería armas y municiones, oh no. Tenían en mente un premio mucho mayor: los uniformes estadounidenses. Si podían disfrazarse de americanos con uniformes impecables, la SS podría montar ataques devastadores contra nuestras tropas, especialmente si tenían un soldado de la SS disfrazado como, digamos, un oficial estadounidense, de los cuales había bastantes entre el personal del campamento. Al escuchar esa palabra, señal, y mencionárselo a sus superiores, mi abuelo salvó innumerables vidas, tantas que sus superiores buscaron otorgarle una estrella de bronce. Pensaba que solo entregaban esas medallas por heroísmo en combate, pero resulta que también las otorgan por otras cosas. Solo que tienen que ser actos realmente significativos para ser considerados. Todo esto lo convirtió en una celebridad menor entre los muchachos con los que servía, y alrededor de 6 meses después, fue dado de baja y enviado a casa. Mi abuelo nunca se consideró un héroe. Siempre decía que simplemente estaba haciendo su trabajo, pero tengo la medalla y la mención que prueban que él salvó, y cito, decenas, si no cientos de vidas. Y para mí eso es prácticamente la definición de héroe, tal y como es posible obtener. Una historia en particular que me contó mi abuelo el año pasado realmente se me quedó grabada. Vivía en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrió el bombardeo de Londres, y recordaba haber visto un avión alemán lanzar una bomba en High Street en Lewisham, mientras él trabajaba allí como proyeccionista de cine. Como la calle era tan ancha, el avión alemán pudo descender entre los edificios mismos. Todos los empleados del cine donde trabajaba solían ser observadores de ataques aéreos, así que cuando enviaban bombas voladoras como esa, él y sus amigos tenían que subir al techo y avistarlas. Una vez, hubo una bomba zumbadora que venía directamente hacia él, y él presionó el botón para activar la alarma y alertar a los transeúntes abajo. Por suerte, los motores estaban diseñados para apagarse, por lo que la bomba se lanzó en picada y golpeó el mercado de Lewisham a unos 200 metros más adelante en la calle. Así que él y un par de sus amigos fueron a intentar ayudar con los heridos. Hubo aproximadamente 52 muertos y varios cientos de heridos, y él ayudó a llevar camillas. Dijo que había personas sin brazos, sin piernas y sin cabeza. En otra ocasión, dijo que vio a personas atrapadas en un edificio en llamas después de un bombardeo, pero no había nada que pudiera hacer para ayudarlas. Después de eso, nunca más hirvió agua en esas viejas teteras que silban. Siempre llenaba una olla y la ponía a hervir como si estuviera haciendo sopa o algo así. Mi abuela aprendió la lección de la manera difícil cuando usó una tetera silbante y luego entró en la sala para ver a mi abuelo acurrucado en el suelo, con las manos sobre las orejas.
Dijo que el silbido le recordaba a todas las personas gritando dentro del edificio en llamas. Mi abuelo es un tipo verdaderamente conservador y recto, justo la última persona que esperarías que hubiera sido un gran hippie en su juventud. Solía ser un beatnik, como les decían en aquel entonces, pero después de aburrirse de la boina y de la poesía vivaz, se dejó crecer el cabello y la barba. Consiguió una motocicleta y luego partió hacia el horizonte. Y se fue a todos lados también. Recorrió todo Canadá, Estados Unidos, y bajó por Centro y Sudamérica. Todo mientras mantenía con esmero una vieja BSA. Tiene historias bastante locas de esos años, pero ninguna tan espeluznante como esta. Como decía, mi abuelo viajó hacia el sur por México financiado con el dinero que había ganado en Canadá, donde trabajó como taxista en moto en áreas remotas durante el otoño. Tiene muchísimas historias de su época en el Gran Norte Blanco, pero por ahora me centraré solo en esta. Mi abuelo iba de un lugar a otro, a veces alojándose en sitios bastante buenos, pero cuanto más te adentrabas en zonas remotas, más tenías que recurrir a lo que los mexicanos llaman posadas. Las posadas son básicamente como pequeñas fondas o tabernas, pero a una escala mucho menor de la que podrías imaginar. A veces son solo un cuarto extra en la casa de alguien, y por una pequeña tarifa, los dueños te ofrecen un pequeño desayuno también. Mi abuelo se hospedó en muchas de estas posadas mientras conducía por México, e incluso volvió a algunas durante el viaje de regreso, pero hubo una en particular a la que juró nunca volver mientras viviera. Dijo que esa posada tenía un área de dormitorio compartida, y que, durante su estadía, allí también se hospedaba un grupo de viajeros europeos. Dijo que había 2 chicas españolas y un holandés, todos viajando juntos después de graduarse de la universidad o algo así. Mi abuelo dijo que eran buena gente, y que conversó un poco con ellos antes de que todos se fueran a dormir, pero en mitad de la noche se despertó con el sonido de gritos. Alguien encendió la luz, y encontraron a una de las chicas españolas sentada en la cama llorando. Le faltaba un gran mechón de cabello, y cuando miraron debajo de su cama, encontraron el mechón simplemente tirado en el suelo. Mi abuelo dice que la chica estuvo histérica durante varios minutos, así que nadie pudo entender qué había pasado hasta que se calmó un poco. Pero cuando finalmente habló, lo que mi abuelo escuchó lo aterrorizó. La chica contó que había tenido una pesadilla en la que alguien le tiraba del cabello, y luego, lo siguiente que supo, fue que estaba despierta y que parte de su cuero cabelludo sentía un ardor terrible. Puso la mano en la cabeza y dijo que sintió que una parte de su cabello estaba suelto, y al conectar esa sensación con el sueño que acababa de tener, se asustó tanto que simplemente perdió el control. Todos estaban dormidos cuando ella se despertó, y no había nada moviéndose a su alrededor, así que la confusión de no saber quién le había arrancado el cabello solo incrementó su miedo. Mi abuelo dijo que nadie pudo volver a dormir esa noche, y que se mantuvieron despiertos hasta el amanecer antes de volver a la carretera en cuanto hubo suficiente luz para hacerlo. Mi abuelo dijo que no vio rastro del dueño de la posada cuando salieron, pero que, mientras se alejaba en su moto, alcanzó a ver a alguien observándolo desde la ventana de lo que debía ser su dormitorio. No había forma de que no hubieran escuchado los gritos de la chica española. Estaban en medio de la nada y el área de descanso no estaba muy lejos de su dormitorio, tal vez a unos 20 o 30 metros, cruzando el patio. Mi abuelo dijo que era como si supieran que debían mantenerse alejados del área de descanso, lo que le dio a él la certeza de que también debía mantenerse lejos de ese lugar por completo. Una vez le pregunté qué pensaba que había pasado, es decir, quién le había arrancado el cabello a la chica española, y él solo suspiró y me dijo que el mundo está lleno de personas maravillosas y hermosas, pero también de algunas realmente enfermas. Y decir que eso se me quedó grabado sería poco. Una vez mi abuela me contó que cuando tenía 17 años casi la secuestran, o peor aún. Cuando tenía 17 ya tenía licencia de conducir, un coche y un trabajo después de la escuela, lo cual hace que cualquiera se sienta un poco perdedor en comparación, pero bueno, supongo. Dijo que a veces su turno no empezaba hasta 1 o 2 horas después de la escuela, así que estacionaba en un lote al lado de la tienda y se echaba una siesta rápida. Un día, un hombre en un sedán negro se estaciona a su lado, sale de su coche y se acerca a la ventana de ella y toca.
Mi abuela baja la ventanilla y el hombre, vestido con un elegante traje de negocios negro, le pregunta si podría ayudarlo con algo. Él iba a entrar a un banco cercano para firmar unos documentos y, de alguna manera, esos documentos también requerían la firma de su esposa. Desafortunadamente, ella estaba ocupada con una emergencia médica menor de uno de sus hijos y no podría llegar hasta que la situación se resolviera. Sin saber qué significaba eso exactamente, y estando desesperado por conseguir las firmas, el desconocido le pidió a mi abuela si sería tan amable de hacerse pasar por su esposa solo por un minuto para poder firmar sus papeles del banco o lo que fuera. Mi abuela dijo que le sorprendió mucho la petición y que le preocupaba que pudiera ser ilegal. El hombre dijo que sí, técnicamente era saltarse las reglas, pero que tenía el consentimiento de su esposa para que falsificara la firma y que, en última instancia, nadie se enteraría. Mi abuela seguía un poco indecisa, así que el hombre le ofreció $50 en efectivo si le hacía el favor. Conseguir los documentos firmados le desbloquearía decenas de miles de dólares, así que $50 sería un precio muy pequeño a pagar para tener acceso a esa cantidad de dinero. Finalmente, mi abuela estaba a punto de aceptar, pensando, claro, ¿qué daño puede haber? Pero entonces miró la hora y se dio cuenta de que le quedaban solo unos minutos para comenzar su turno. Se retractó por completo, habiendo estado casi al borde de aceptar la oferta del hombre, y él lo notó también. El tipo empezó a ponerse cada vez más desesperado, inclinándose más y más hacia la ventana abierta de su coche, hasta que finalmente explotó. Pasó de decir, por favor, solo tomará un minuto, a gritar, sal del coche, mocosa de mierda, en una fracción de segundo. Y lo que aterrorizó aún más a mi abuela fue ver cómo otro hombre se levantaba desde el asiento trasero del sedán. Había estado escondido allí, pero cuando se reveló, salió del coche y comenzó a ayudar al hombre del traje elegante a abrir la puerta del coche y sacar a mi abuela de su vehículo. Todo el asunto solo se detuvo cuando alguien salió de la tienda armado con una pistola y disparó al aire para asustar a los dos tipos. Mi abuela dijo que fue el momento en que más aterrorizada estuvo en su vida y que luego le enviaba al dueño de la tienda tarjetas de Navidad cada año hasta que falleció y el lugar cerró. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, estaba visitando a mis abuelos en la ciudad con mi mamá, mi papá y mi hermana. Íbamos caminando hacia el centro de la ciudad, así que había mucha gente. Recuerdo haber soltado la mano de mi abuelo, y después sentir que él la agarraba de nuevo unos momentos después. Seguí caminando, no sé cuánto, pero entonces escucho a alguien gritar detrás de mí y agarrarme del otro brazo. Escucho que dice perdón, y alzo la vista para darme cuenta de que estaba agarrado de la mano de un hombre mayor que no conocía. Mi abuelo asumió que accidentalmente había tomado la mano de este hombre pensando que era él. Recuerdo que me apartó, avergonzado, y yo solo pensaba que el hombre me había tomado la mano a mí, y recordaba cómo también me había tironeado para hacerme caminar con él. Creo que un tipo intentó llevarme fuera de una zona llena de gente. Todavía no entiendo por qué mi abuelo pensó que yo había tomado su mano. Mis abuelos solían ser bastante paranoicos con estas cosas. Una vez mi abuela y yo estábamos haciendo camping en una zona remota en el noroeste del estado de Washington. Hicimos campamento y cenamos en una sección del bosque nacional donde estaba prohibido hacer fogatas, lo que, como puedes imaginar, significaba que no podíamos hacer fuego. Cenamos y nos metimos a dormir alrededor de las 10 de la noche, aunque pasamos las siguientes horas hablando antes de realmente dormirnos. Justo cuando estaba quedándome dormido, alrededor de la 1 de la madrugada, creo que escuché un ruido entre los árboles sobre nosotros, y entonces las ranas dejaron de croar, seguido de más ruidos en los árboles. Le susurré a mi abuelo si él también lo había escuchado, y me dijo que sí. Estábamos cansados, pero de repente muy atentos y alerta. Hubo más ruidos en los árboles y finalmente me cansé de esperar para ver qué demonios era, así que me di vuelta y tomé una linterna. Luego la apunté hacia el bosque para ver qué se nos estaba acercando. Lo que cayó del árbol y aterrizó justo al lado mío no fue nada menos que un puma de unos 90 kilos. Cayó en el arbusto junto a mí y desapareció en la noche en un abrir y cerrar de ojos.
Como puedes imaginar, empacamos todo de inmediato y nos fuimos del bosque lo más rápido posible. Nuestra salida parecía una escena de una película de terror, con todas las linternas que habíamos llevado encendidas para alumbrar el camino. Hace muchos años, mi abuelo y yo íbamos de regreso a casa después de una de mis lecciones de natación, cuando de repente lo noté extrañamente tenso. Para dar un poco de contexto, yo era solo un niño, vivía con mis abuelos y mi abuelo era policía. También sucedía que nuestra casa había sido el objetivo de 2 recientes intentos de allanamiento esa misma semana, pero se creía que los sospechosos eran chicos del vecindario que estaban haciendo alguna travesura, ya que no se habían llevado nada. De repente mi abuelo se orilló, y el auto que estaba detrás de nosotros también se detuvo. Mi abuelo me dijo que me recostara en el asiento trasero. Apagó las luces de la camioneta y cerró las puertas con seguro después de sacar su arma de la consola central. Lo escuché gritarle a un hombre diciéndole que lo dejara en paz, y escuché que el hombre le gritaba algo de vuelta. Solo recuerdo haberme sentido muy confundido y asustado. No estoy seguro cuánto tiempo pasó, pero supongo que fue mucho menos de lo que sentí. Vi que llegaron 2 patrullas. La puerta de mi lado se abrió y me encontré frente a 2 oficiales de policía en uniforme, quienes me ayudaron a salir de la camioneta. Más tarde escuché a mi abuelo decir que el desconocido había amenazado con dispararle a él y a mí, y conseguirnos a casa para matar también a mi mamá y a mi hermana. Hace alrededor de un año descubrí, gracias a mi papá, que el hombre era amigo de algunos traficantes de drogas que mi abuelo había arrestado, y probablemente estaba buscando alguna forma de ajustar cuentas. Descubrieron que él tenía fotos del interior de nuestra casa y algunas pertenencias nuestras. No sé qué pasó con ese tipo, pero espero que esté en la cárcel. El pensamiento de lo que pudo haber sucedido todavía me aterra. Mi abuela era adicta a esas píldoras para adelgazar de finales de los años 50 y 60, las que solían llamar la pequeña ayudante de mamá. Los Rolling Stones escribieron una canción sobre eso. Esas cosas eran básicamente anfetaminas legales, y es una locura pensar que incluso se permitiera venderlas en primer lugar. Mi abuela se enganchó tan mal que llegó a tener una colección de pelucas que usaba para hacerse pasar por otras mujeres y así poder robar sus recetas y alimentar su adicción. Creo que probablemente no hace falta decir que tuvo que pasar por cosas terribles para terminar en esa posición, pero para aclararlo, su madre, mi bisabuela, falleció cuando ella tenía apenas 6 años. Aproximadamente 6 meses después, su padre se volvió a casar, pero lo hizo con una mujer que sentía un desprecio abierto hacia sus hijos. Básicamente, solía dejar a mi abuela sin comer durante días, dándole solo sobras frías, y cualquier infracción menor a sus muchas reglas resultaba en una cantidad increíble de abuso físico y emocional. Para escapar de esa situación, mi abuela, con 17 años, se casó con un viudo de unos 30. Sin embargo, solo unos años después, cuando mi mamá tenía apenas un año, mi abuelo condujo su auto por un puente. Testigos dijeron que lo hizo a propósito, dejándola sola con apenas dinero para vivir y 2 bocas jóvenes que alimentar. Inicialmente ella consiguió esas pelucas porque se le estaba cayendo el cabello debido al estrés, pero luego se dio cuenta de que podía usarlas para otros fines también. Todavía las tenía cuando yo era niño en los años 90, y solía usarlas para jugar, aunque no supe su verdadero propósito hasta una larga cena en unas vacaciones familiares muchos años después. Ahí, ella contó toda su historia desde el principio, y cada detalle se quedó grabado en mi mente. Ella dejó las píldoras de golpe cuando vio a la policía en la casa de una de sus vecinas, que justamente era una de las mujeres a las que se había hecho pasar. Ese susto la hizo recapacitar, y dejó de estafar para conseguir píldoras ese mismo día. También dijo que hubo una vez en la que conoció a un tipo que le prometió todas las píldoras que pudiera desear. Solo tenía que hacerle unos cuantos favores a cambio. Resulta que ese tipo era un proxeneta que luego fue arrestado y acusado de asesinato, después de matar a golpes a una de sus chicas. Mi abuela dice que, si hubiera trabajado para él, probablemente ella habría terminado recogida de un colchón de motel con el cráneo aplastado. Si la veías más adelante en la vida, nunca habrías adivinado que pasó por algo remotamente tan traumático.
Solo veías a una mujer totalmente equilibrada, y era la abuelita más dulce que podrías conocer, aunque tenía un sentido del humor seco e ingenioso. Todos mis mejores recuerdos de la infancia son con ella. Yo siempre fui el niño raro y torpe, y ella me dejaba ser yo mismo, ser creativo, disfrazarme. Honestamente era mi mejor amiga. Murió rodeada de su familia en 2014 cuando estaba en sus 80 años y la extraño cada día. Cuando tenía 6 años, mi abuela, la madre de mi mamá, quería que me quedara a dormir en su casa durante el fin de semana. El problema era que mi abuela nunca me quiso, y ella y mi mamá no se llevaban bien en absoluto, así que mi mamá le dijo que no. Se enojó muchísimo, colgó el teléfono con fuerza y eso fue todo. O al menos eso pensamos. No supimos nada de ella por un tiempo después de eso. Un día, la policía tocó a nuestra puerta. Mi abuela había muerto por una sobredosis, lo cual ya era bastante malo, pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente escalofriantes. Como parte de la división de su herencia, mi mamá consiguió el diario de mi abuela, y en él encontró una entrada que, en pocas palabras, decía lo siguiente. Ella planeaba envenenarme esa noche que quería que me quedara a dormir, diciendo que yo era podrido, y que terminar conmigo sería un favor para todos. Obviamente no había peligro de que eso sucediera en la realidad, porque mi mamá nunca me habría dejado quedarme allí. Pero si ellas hubieran tenido una mejor relación, una relación lo suficientemente buena como para que esa posibilidad fuera una opción, es muy posible que no estaría aquí para escribir esto ahora mismo. Y esa, señoras y señores, es una idea en la que trato de no pensar demasiado. Al crecer, mi papá siempre odiaba el olor del quitaesmalte, y más adelante supimos que era porque, siendo un niño pequeño, accidentalmente había bebido algo del esmalte de uñas de su hermana, lo que resultó en que lo llevaran de urgencia al hospital. Pero luego, una noche me contó que eso no era del todo cierto. Según mi papá, cuando sus padres atravesaban la Gran Depresión, lo perdieron todo, como muchas familias. Pero esto afectó a mi abuela de una manera horrible. Algo en ella debió haberse roto porque, lenta pero segura, comenzó a perder la cordura. La verdadera razón por la que el olor del quitaesmalte era tan insoportable para mi papá era porque un día mi abuela había decidido que darle quitaesmalte a mi papá cuando era un bebé en su cuna era una forma fácil de matarlo. En su mente, eso era un acto de misericordia. Solo el hecho de que mi abuelo entrara y la detuviera fue lo que evitó que mi papá muriera. Esto me hace pensar en qué tipo de comportamientos podría estar predispuesto a tener, dado que algunos rasgos suelen saltarse una generación. Me asusta pensar que quizás llevo esa misma clase de locura muy dentro de mí. Mi abuelo materno murió mucho antes de que yo naciera. Siempre me dijeron que se cayó de un balcón y murió. Hace 1 o 2 años descubrí lo que realmente sucedió. Tenía unos 13 años y mi mamá le estaba contando la historia a la novia de mi tío, mientras estábamos sentados en la mesa. Mi mamá, la novia de mi tío y yo. Yo estaba en lo mío, sin prestar mucha atención, mientras mi mamá le susurraba algo a la novia de mi tío. En algún momento escuché a mi mamá decir algo sobre su papá, y empecé a escuchar lo que estaba diciendo. Ella explicó que su papá era alcohólico y que a veces podía ser realmente abusivo cuando se emborrachaba. En ocasiones, hacía amenazas descabelladas, tanto contra él mismo como contra otros. La noche antes del cumpleaños de mi mamá, después de acostar a ella y a sus hermanos, se emborrachó y amenazó con tirarse del balcón. Se paró en el borde del balcón, del otro lado de la baranda, mientras mi abuela intentaba calmarlo para ponerlo a salvo adentro. Al final mi abuelo se calmó, pero en lugar de entrar, accidentalmente soltó la baranda y se cayó del balcón. Probablemente pensó que, si caía de cierta manera, no se rompería demasiados huesos o algo así. Así que intentó moverse mientras caía. Pero no funcionó y murió. Así que sí, cuando mi mamá despertó a la mañana siguiente, en su cumpleaños, su papá estaba muerto. Quizás algunos detalles estén equivocados. Como dije, escuché esta historia hace 1 o 2 años. Y sinceramente, soy demasiado tímido y un poco asustado para volver a preguntar a mi mamá toda la historia.
porque siempre será un tema sensible. Mi familia es un completo desastre en general, pero el peor detalle, de lejos, es que mis abuelos son asesinos. Lo primero fue que encontré una carta en el escritorio de mi mamá cuando estaba en la preparatoria. Era de mi abuelo, su papá, pero estaba dirigida desde una prisión federal. No tenía absolutamente ninguna idea de que él estaba en la cárcel, así que junté el valor y le pregunté qué demonios estaba pasando. Él era mayor y algo excéntrico, pero para nada violento o peligroso. Ella me cuenta que está ahí porque se declaró culpable de asesinato en primer grado de la madre de su esposa, la madrastra de mi mamá. Aparentemente, ella tenía 95 años, estaba postrada en cama con demencia, y luego de que descubrieron que tenía cáncer, él la sofocó. Mi abuela procede a contarme que el hombre que conozco como abuelo no es el verdadero papá de mi mamá. El verdadero padre de mi mamá era un borracho violento, que una noche llegó a casa con una pistola amenazando con matar a mi abuela y a los niños. Mi abuela le quitó el arma y lo disparó fatalmente. Nunca fue condenada, ya que fue declarado como defensa propia. ¿Ves por qué creo que mi familia es un absoluto desastre? De niño siempre me intrigó el misterio que rodeaba a mis abuelos. Ellos no eran como el resto de la familia, y cada vez que preguntaba por qué no asistían a las reuniones familiares o por qué casi nunca los veía, mi madre respondía que eran personas reservadas, que preferían la privacidad. Esa explicación nunca me terminaba de convencer, pero tampoco tenía motivos para dudar de ella. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar detalles que me parecían cada vez más extraños. Recuerdo, por ejemplo, las pocas veces que me dejaban hablar por teléfono con ellos. Sus voces siempre parecían apagadas, como si hablaran en voz baja para que nadie escuchara. Apenas respondían a las preguntas que les hacía sobre sus vidas, y en cambio me preguntaban mucho sobre la mía, sobre mi escuela, mis amigos, y sobre cosas triviales. Cuando mencionaba que los extrañaba y que quería verlos, había un silencio incómodo y un cambio de tema repentino. Pasaron varios años así, con sus visitas escasas y sus llamadas esporádicas. Cuando les preguntaba a mis padres, ellos siempre evitaban profundizar en el tema. Fue un misterio que se mantuvo en mi vida durante mucho tiempo, hasta el verano en el que todo cambió. Un año sin aviso previo, mis abuelos decidieron mudarse desde su estado natal al estado donde vivían mis otros abuelos y el resto de la familia por parte de mi padre. La noticia llegó como una sorpresa, y aún más extraño fue enterarme de que se mudaban sin casi nada, con solo unas pocas maletas. Habían vendido la casa donde habían vivido durante décadas y renunciado a casi todas sus pertenencias. A pesar de lo inusual de la situación, la mudanza trajo consigo algo positivo. Ahora podría verlos con más frecuencia. Aquel verano, cuando fui a visitar a la familia, me llevaron a la casa de mis abuelos paternos, donde ahora mis abuelos maternos se estaban quedando. Fue extraño verlos allí, como huéspedes en la casa de otra persona, pero también sentí una gran alegría al verlos después de tanto tiempo. Sin embargo, incluso con la cercanía física, la barrera entre nosotros se mantenía. Mis abuelos parecían ansiosos, desconfiados, como si estuvieran observando cada movimiento y esperando algo. Nunca hablaban de su vida anterior, y cuando alguien les preguntaba sobre su mudanza, respondían de manera evasiva o desviaban la conversación. Un día, cuando mi madre pensó que yo no estaba escuchando, la oí hablar en voz baja con mi tía. Parecía estar inquieta, y le preguntaba a mi tía si había notado algo raro en el comportamiento de mis abuelos. Fue entonces cuando escuché por primera vez la palabra secta. Mis abuelos habían estado en una secta religiosa durante más de 10 años. Aunque mi madre intentaba mantenerme fuera de la conversación, la curiosidad pudo más, y la abordé más tarde para que me explicara lo que realmente había pasado. Con una expresión de preocupación y tristeza, mi madre me contó la verdad. Mis abuelos no habían podido salir de esa secta porque estaban controlados, vigilados y amenazados. Durante años, la iglesia los manipuló psicológicamente, convenciéndolos de que cualquier intento de escape les costaría la vida, o peor aún, la de sus seres queridos. La secta tenía métodos aterradores de control.
Se aseguraban de que cada uno de sus seguidores asistiera a las reuniones religiosas 2 veces por semana, los domingos y los miércoles, y en algunos casos, hasta enviaban a personas para confirmar que estaban en sus casas a determinadas horas. Además del control psicológico, estaba la presión económica. La iglesia exigía miles de dólares al mes, dinero que mis abuelos, ya mayores y con ingresos limitados, apenas podían reunir. Pero el miedo y la creencia en el castigo los mantenían sumisos, entregando cada centavo que podían reunir. Si en algún momento tenían dudas o querían dejar de donar, los amenazaban con que Dios los castigaría o que sus almas quedarían atrapadas en la condenación eterna. Los años bajo el dominio de la secta debieron ser una auténtica pesadilla para mis abuelos. Mi tía, quien también había estado en la secta con ellos, me contó que mi abuela había comenzado a mostrar señales de depresión y ansiedad severa. Dormía muy poco, y cuando lograba dormir, tenía pesadillas recurrentes en las que veía a su familia siendo castigada por sus pecados. Mis abuelos vivían en un estado de paranoia constante, temiendo que cualquier desliz pudiera ser un motivo para que los castigos cayeran sobre ellos. Una noche, mi tía no soportó más. Decidió que tenían que escapar, que no podían seguir viviendo en esa situación. Se armó de valor, empacó solo lo necesario y en medio de la noche, ayudó a mis abuelos a salir de la casa. Tuvieron que dejar atrás todo, los muebles, la mayoría de su ropa, los recuerdos acumulados durante años. Sabían que cualquier intento de llevar más cosas llamaría la atención, y no podían arriesgarse a ser descubiertos. Con una maleta para cada uno, se subieron a un coche alquilado y emprendieron un largo viaje hacia el estado donde vivía mi abuela paterna. Todo fue muy rápido y lleno de miedo. Mi tía me contó que cada coche que pasaba a su lado en la carretera la llenaba de pánico, temiendo que fueran personas de la iglesia siguiéndolos. Sentía que en cualquier momento alguien los detendría y los obligaría a regresar. Cuando llegaron a la casa de mi abuela, no tenían prácticamente nada, ni siquiera un lugar propio donde quedarse. Pero mi abuela paterna los recibió con los brazos abiertos, y poco a poco, mis abuelos y mi tía comenzaron a estabilizarse. Sin embargo, la adaptación no fue fácil. Durante semanas mis abuelos apenas salían de la casa. No querían hacer llamadas, no querían que nadie supiera dónde estaban. Se quedaban en silencio la mayor parte del tiempo, y hasta los movimientos más comunes como abrir la puerta o asomarse por la ventana, los llenaban de ansiedad. Mi madre y mi tía los ayudaron a conseguir algo de ropa y artículos básicos, y aunque mis abuelos agradecían el apoyo, era evidente que seguían bajo el efecto del trauma que habían vivido. Les costó meses superar el miedo de ser descubiertos, de que alguien de la iglesia los encontrara y los obligara a regresar. Con el tiempo, mis abuelos comenzaron a recuperar algo de su vida, empezaron a salir más, a disfrutar de las reuniones familiares y, poco a poco, a dejar atrás los años oscuros. Pero el legado de la secta dejó huellas profundas. Aunque habían escapado físicamente, los recuerdos y el trauma seguían ahí. A menudo, mi abuelo se despertaba en medio de la noche, respirando agitadamente, como si algo lo persiguiera. Mi abuela, por su parte, evitaba cualquier conversación sobre religión o iglesias. Era un tema que le generaba demasiada angustia. Aunque nunca se habló en profundidad sobre lo que vivieron, mis abuelos hicieron un esfuerzo por reinsertarse en la familia y en una vida normal. Hoy en día, ya han superado esos años de terror y manipulación, pero en la familia siempre queda un rastro de aquella experiencia, una advertencia sobre cómo las sectas pueden capturar la vida de las personas y dejarlas atrapadas en una prisión de miedo y control. Estoy agradecido de que mis abuelos hayan logrado salir y de que ahora tengan una vida tranquila, lejos de ese horror. Esta historia es una leyenda familiar, una que mi madre me contó en voz baja una noche de invierno, como si temiera que al mencionarla despertara algo oscuro en nuestra familia. Abraham, mi bisabuelo materno, no es alguien de quien se hable abiertamente en nuestra familia. De hecho, durante mucho tiempo pensé que ni siquiera existía. Nunca hubo fotos suyas colgadas en la casa, ni historias sobre su vida, ni menciones de su nombre en reuniones familiares. Cada vez que intentaba preguntar algo sobre él, el ambiente se volvía tenso, las miradas se desviaban y nadie parecía dispuesto a decir una palabra.
Fue a los 12 años cuando finalmente supe algo de él, por accidente. Estaba en casa de mi abuela revisando una vieja caja de madera llena de recuerdos antiguos. Dentro encontré un álbum de fotos en blanco y negro, lleno de rostros desconocidos y poses rígidas. Había una en particular que me llamó la atención. Un hombre de expresión severa, con un ceño fruncido y una mirada tan dura que parecía atravesar la foto. Pregunté quién era, y mi abuela me respondió en un susurro apenas audible: «Es Abraham, tu bisabuelo». Noté que evitaba mirarme a los ojos, como si incluso mencionar su nombre pudiera desatar algo que llevaba años encerrado. Desde ese momento, el nombre de Abraham quedó grabado en mi mente, y la curiosidad por conocer su historia comenzó a crecer en mí como una semilla oscura. Con el paso de los años, logré recoger pequeños fragmentos de información sobre él, aunque siempre con dificultad. Si alguna vez alguien mencionaba su nombre en reuniones familiares, todos cambiaban de tema inmediatamente. Pero la poca información que tenía bastaba para que me invadiera una sensación de inquietud. Finalmente, una fría noche de invierno, reuní el valor para preguntar a mi madre directamente. Nos sentamos en la mesa de la cocina con las luces tenues y un silencio pesado entre nosotros. Tras un largo suspiro, mi madre comenzó a hablar y me pidió que guardara lo que me iba a contar como un secreto. Me dijo que no era algo fácil de recordar, y mucho menos de compartir. Había algo en su tono de voz que me hizo entender que esto no era simplemente un relato familiar, sino algo que había dejado cicatrices profundas en todos los que la escuchaban. Me contó que Abraham había sido un hombre temido y respetado en su tiempo. Creció en los Estados Unidos en plena Gran Depresión, un periodo que marcó a toda una generación. Era un hombre alto, fuerte y callado, cuya mirada severa se volvía fría y oscura cuando alguien lo desafiaba. Había una reputación sombría alrededor de él, pero nadie se atrevía a mencionar en voz alta lo que todos sospechaban. Se decía que no era solo un hombre violento, sino que también había cometido actos de los que pocos querían hablar. Mi madre relató que, desde joven, Abraham tenía un carácter explosivo y controlador. En casa, su presencia era casi una sombra constante, un peso que se sentía incluso cuando no estaba presente. Cuando entraba a una habitación, todos guardaban silencio como si hasta el sonido pudiera irritarlo. Según me contó, las cosas empeoraron con los años, y su carácter se volvió más impredecible. A menudo desaparecía por largos periodos de tiempo, y cuando regresaba, traía consigo una tensión que invadía la casa. Se rumoreaba que Abraham había estado involucrado en más de una pelea que terminó en tragedia, aunque en esos tiempos era fácil justificarlo todo como accidentes o malentendidos. Nadie en el pueblo se atrevía a denunciarlo, y mucho menos a enfrentarlo. Las desapariciones y las tragedias locales siempre parecían estar vinculadas a él, pero como no había pruebas, la policía nunca se atrevió a investigar a fondo. Su nombre siempre estaba en boca de todos, pero en susurros, como si temieran que al mencionarlo en voz alta, algo malo pudiera ocurrir. La última noche de Abraham fue una de las más frías de aquel invierno. Abraham llegó tarde a casa, como era costumbre, y su hija menor, mi tía abuela, estaba en la cocina intentando preparar algo de comida. En su inocencia, dejó la hornalla abierta sin encenderla, sin saber que ese pequeño error desencadenaría una tragedia que marcaría a nuestra familia para siempre. El gas comenzó a salir lentamente, llenando la cocina primero y luego extendiéndose a las demás habitaciones. Nadie lo notó. La familia dormía y el gas continuaba fluyendo, creando una trampa mortal en la que todos estaban atrapados sin saberlo. Abraham tenía un ritual extraño antes de ir a dormir. Siempre encendía un cigarro en el pasillo, como si ese breve momento de humo y oscuridad fuera su manera de calmarse antes de descansar. Nadie sabe exactamente qué pasó en esos instantes, pero en cuanto encendió el cigarro, la chispa fue suficiente para provocar una explosión que destrozó toda la casa. El sonido fue tan fuerte que los vecinos lo oyeron desde varias calles de distancia. Algunos salieron corriendo, temiendo que se tratara de un incendio, mientras otros se acercaron para ayudar. Lo que encontraron fue una escena desoladora. La casa de Abraham destruida, el humo cubriendo los restos, y el silencio absoluto en donde antes había estado el hogar de una familia. El impacto de la muerte de Abraham en la familia fue profundo y duradero. Para muchos, su muerte no fue solo una pérdida, sino una especie de liberación. Era como si, con la explosión,
se hubiera liberado una carga que había estado presionando sobre todos ellos durante años. Los familiares cercanos no lloraron su muerte, sino que sintieron una extraña mezcla de alivio y miedo al mismo tiempo. Era como si, finalmente, la sombra de Abraham hubiera desaparecido, llevándose consigo todos los secretos y horrores que había dejado atrás. Mi madre me contó que, tras su muerte, la familia decidió que nunca se volvería a mencionar su nombre. El tema de las armas, la violencia y cualquier cosa que pudiera recordar a Abraham quedó prohibido en casa. Era como si al evitar esos temas pudieran exorcizar la memoria de un hombre que había sido una especie de maldición en sus vidas. Años después, la presencia de Abraham aún se siente en nuestra familia, aunque nadie lo mencione. Es una sombra que persiste, un recordatorio de que hay secretos que nunca se desvanecen por completo. A medida que fui creciendo, comencé a ver los efectos de esa historia en cada miembro de mi familia. Las miradas evasivas, los silencios incómodos cuando alguien menciona el pasado, y la estricta prohibición de hablar sobre violencia o conflictos me hicieron comprender que, aunque su vida terminó, el legado de Abraham sigue vivo en nuestras vidas. Para mí, esta historia no es solo un fragmento de nuestro pasado familiar, sino una advertencia. Es una lección sobre cómo el miedo, el silencio y los secretos pueden marcar a una familia por generaciones, y cómo algunos capítulos oscuros, por mucho que intentemos enterrarlos, nunca se desvanecen del todo. A lo largo del tiempo, aprendí a no hablar de Abraham en casa y a respetar ese pacto de silencio que mi familia mantiene desde hace décadas. La historia de Abraham sigue siendo un tema delicado, una especie de herida que nunca se ha cerrado del todo. Aunque nunca lo conocí, y aunque su historia es apenas una sombra en mi vida, su legado persiste en las ausencias, en los silencios y en los secretos que mi familia mantiene hasta hoy.